Bueno, vamos arrancando. Buen día a todos. Me presento, mi nombre es Yara Parrilla, analista de Zafras y Mercado. En el webinar de hoy estaremos hablando un poco sobre el mercado porcino argentina, hacia dónde está dirigiéndose el mercado porcino. Vamos a ver dos momentos más o menos de lo que es en el webinar, que sería una un análisis más del contexto argentino, un poco histórico, un poco en la actualidad, lo que se está viendo. Después vamos a pasar por un contexto más internacional y al finalizar vamos a estar uniendo todos los conceptos como para ver hacia dónde vamos de acá en adelante. Muchas gracias a todos por estar hoy acá. Bueno, hablando un poco del mercado. Hablando un poco de la carne porcina argentina, hablamos un poco de la faena y la producción. La producción de carne porcina la vamos a estar viendo a lo largo del webinar. Em, una producción que viene creciendo año a año. Ya podemos ver en comparación al año pasado, la producción son las líneas, por si ven el gráfico, que viene aumentando año a año. Con respecto del año pasado, en el acumulado está en 250.000 toneladas, un poco menos de 250.000 toneladas, un aumento de casi el 2% respecto al 2024, que ya el 2024 venía con un aumento y así sucesivamente eh, en la producción. Las barras son la faena, que la faena acompaña este aumento con la producción de carne porcina. Bueno, hablando un poco sobre las exportaciones, si ven este gráfico parece bastante raro porque vemos unos rascacielos para el 2020 y mitad del 2021 y ya para el 2022 directamente ni aparecen en las columnas los kilos exportados. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente se empezó a exportar en mayor cantidad a partir del 2020. Poco en 2019 se había empezado a ver este aumento en las exportaciones de carne porcina, básicamente porque en 2018 China tuvo una gran peste porcina africana que terminó devastando su stock de cerdos, cayó a más del 40%. Entonces empezó a importar en mucha cantidad, mucha cantidad. ¿Qué pasa? Empieza a buscar nuevos mercados para poder comprar bastante más cantidad. Estos impulsaron los precios, precios altísimos, y Argentina se vio beneficiado en ese momento con altas exportaciones. Exportamos bastante, especialmente a China, que fue más del 50% de nuestras exportaciones, más del 60% en aquellas épocas, hasta el 70% creo que habrá llegado de nuestras exportaciones de carne porcina, hablando específicamente de carne porcina, no de menudencias, no de embutidos, solo de carne. Y ya para mediados del 2021 se empieza a normalizar China, empieza a normalizarse su situación en su stock y en su producción de carne porcina y empiezan a bajar los precios. Entonces China ya deja de comprar en grandes cantidades en general y deja de comprar en mucha mayor cantidad a Argentina. Así que por eso podemos, ni siquiera se llega a ver realmente las exportaciones del 2022 en el gráfico, porque son muy bajitas, hasta por lo menos agosto. 2022 en adelante hay una pérdida de competitividad, bajos precios, no se abren nuevos mercados y
el mercado porcino de Argentina empieza a ver con muchísimo mejores ojos el consumo local. Hay como una nueva reestructuración en esos años y ya se empieza a volver a exportar, eh, se vuelve a exportar en mejores cantidades. Y podemos ver el 2025 como que ya está mejor que el 2024. Eh, bueno, y el 2024, si bien empezó un poco más lento que el 2023, terminó superando las exportaciones del 2023 en el acumulado. Eh, bueno, después retomamos un poco de exportaciones, ahora me gustaría pasar a importaciones. Bueno, ¿qué dice este gráfico? Las columnas son las importaciones y las líneas es la relación que hay entre el precio CIF de Brasil, los precios de importación, con el precio del cerdo local, el capón. Básicamente, si está por debajo de la línea punteada, es que hay una relación de precios que es más preferente importar, y si está por encima de la línea punteada, las líneas, es mejor comprar localmente, no comprar. Hay como una peor relación de precios. ¿Qué pasó? Si vemos el gráfico, podemos ver que en la primera parte del año, generalmente, las líneas, lo que es verde, generalmente hay una mayor exportación importación, perdón. En la segunda parte suele haber menor importación y en la tercera parte hay una mayor importación. Si analizamos bien el gráfico, podemos ver que hasta agosto prácticamente no suele haber una relación de precios favorables para la importación. Entonces, ¿por qué se suele importar más en la primera parte del año? Bueno, básicamente porque en la primera parte del año hay una baja producción. Las líneas ahora en el gráfico de ahora abajo representan la producción. ¿Sí? Esa es la misma dinámica. Si está por encima de la línea punteada, hay una producción promedio, entonces hay mayor producción. Bueno, los primeros meses, más que nada porque hay menos días hábiles, la producción suele ser más baja que en los meses siguientes. De mayo a agosto es cuando más se produce y de septiembre en adelante es una cantidad bastante buena de producción, una cantidad promedio de producción. Y ahí podemos ver que primera parte, no, capaz en precios, en relación de precios, no conviene tanto importar, pero como hay más baja producción, eh, es necesaria la importación. La segunda parte del año hay una alta producción, precios más bajos, entonces conviene más comprar localmente e importar menos. Y ya en la segunda parte del año, si bien hay una buena producción, es mejor la relación de precios, entonces hay como un impulso a importar. Bueno, y uniendo el tema importación y exportación, tenemos este gráfico. También unimos la producción. ¿Qué pasa? Como ya les decía, año a año la producción viene subiendo, subiendo, subiendo. Y la importación por sobre el consumo, por sobre lo que queda en el consumidor local, viene bajando. O sea, las dietas argentinas se están impulsando más por la producción local que por importaciones. Y las exportaciones, como hablamos en las diapositivas anteriores, tuvo su impulso desde aproximadamente 2010 hasta el 2020, donde ahí terminó en el pico. Ya vimos que primer cuatrimestre del 2021 también hubo altas exportaciones, pero después cayó. Esto básicamente por lo de China, que ya habíamos hablado. Y
Después, acá ya se empieza a ver cómo empieza a aumentar de nuevo las exportaciones. Esto es exportación sobre producción, pero las exportaciones netas también se puede ver este mismo gráfico. Bueno, básicamente se empieza a consumir más de la producción y ahora pasamos al consumo. Bueno, consumo que viene aumentando año a año, si bien podemos ver que del 92 hasta el 2002 hay medio como una pendiente para arriba y una pendiente para abajo, ya del 2012 en adelante, siempre la tiene. Podemos ver que el consumo pasó de, creo que el más bajo habrá sido 5 kilos per cápita a la actualidad que está en 17 kilos per cápita. Esto lo podemos ver en este gráfico de abajo. Fijémonos como en el primer cuatrimestre, ya para el primer cuatrimestre, el consumo per cápita está por encima de lo que fue el primer cuatrimestre de los años anteriores, que estaba en menos de 16 kilos per cápita. Está aún, está actualmente en 16,2 y ya superó a años anteriores, excepto que el 2024 en el acumulado anual, el 2025 ya superó años anteriores y el 2024 en el total anual habrá sido de 17 kilos per cápita, si mal no recuerdo, y el 2025 todavía nos falta todo el resto del año, o sea, el consumo fue aumentando año tras año. ¿Qué pasó? El sector porcino empezó a ver una mejor posibilidad en el consumidor interno, entonces le fue ganando terreno a otras proteínas, específicamente a la carne vacuna, que fue en camino descendente justamente, la carne vacuna, podemos ver que es esta, la de arriba, que fue en camino justamente descendente por sus altos costos, menor disponibilidad interna, porque se empezó a exportar bastante más, y cambios de hábitos de consumo. Entonces ahí la carne porcina empezó a crecer y es más accesible, es más barata que la carne vacuna, es más versátil que la carne de pollo, tiene un componente agregado que la carne de pollo, entonces como que empezó a ser bastante más competitiva que estas dos carnes. Podemos ver cómo la carne de pollo también empezó a aumentar, más que nada por su bajo costo, y la carne vacuna, al revés que la carne de pollo, empezó a bajar. En los picos de los años más o menos 2008-2009, la carne vacuna representaba en las dietas argentinas un 65% de lo consumido total de las tres carnes. Hoy por hoy es el 43%. Y pasamos de sector porcino, un 7% a la actualidad que representa un 15%, y que este porcentaje probablemente suba, dependiendo de cómo le va al sector vacuno y al sector de pollos. Pero podemos pasar de un consumo de 8, en el nivel más bajo habrá sido de 5 kilos per cápita, a la actualidad que fue de el año pasado 17,1 kilos per cápita. Hoy estamos en 16,9 kilos per cápita y que seguramente suba porque todavía faltan bastantes meses por delante. También vemos cómo el pollo también subió y agrandó. Y bueno, a modo de conclusión de esta parte, a modo de resumir, podemos ver un sector porcino argentino que muestra un crecimiento sostenido en la producción y en el consumo interno, y todavía le falta, tiene algunas dificultades en materia de exportaciones, de inserción en nuevos mercados, de poder abrirse hacia nuevos mercados, pero que con
con una macro un poco más ordenada, ya hay un horizonte nuevo para poder abrirse hacia nuevos mercados. También mercados que se están desarrollando, mercados internacionales que se están desarrollando más, que tienen más hábitos de consumo del sector porcino, como lo es Vietnam, todo el sudeste asiático, Rusia, también la Unión Europea. Ahora vamos a hablar igual un poco más de lo que está pasando en el sector internacional, pero bueno, ya con una macro más ordenada y con mercados con nuevas necesidades, se puede vislumbrar a futuro una mejor inserción en el mercado internacional. Pero bueno, es algo a resolver estas exportaciones, pero tiene un consumo interno que va subiendo y todavía tiene bastante margen para subir, bastante más margen para subir y para disminuir las importaciones que este año están siendo bastante altas. Bueno, pasando ahora a la parte internacional, una carne porcina, bueno, un Brasil que continúa consolidándose como un gran actor estratégico, no solo en la producción, sino en la exportación a nivel mundial. Brasil que produce a gran escala todas las tres proteínas animales que dijimos, es el mayor exportador de carne vacuna, es el mayor exportador de carne de pollo y es el tercer, cuarto mayor exportador de carne porcina. Es el tercer, está en el tercer lugar porque terminó, o por lo menos el año pasado terminó en el tercer lugar como mayor exportador global porque le sacó un puesto a Canadá, si mal no recuerdo. Una producción que Brasil venía aumentando año a año, igual que Argentina, con bueno, la capacidad que tiene Brasil también de aumentar su producción. Y lo que hizo Brasil, a diferencia de otros países, a diferencia de Argentina, es que vio cierta oportunidad para aumentar muchísimo más la escala de producción cuando pasó la peste porcina africana en China. Una producción que venía aumentando, digámosle, entre 2 a 3% interanual. Con la peste porcina africana empezó a aumentar a 6% interanual, 7% interanual, mucho mayor que lo que hicieron otros países, como fue en el caso de la Unión Europea, que ya hace bastante que enfrenta una caída en su producción, en su stock porcino, muy presionado por los altos costos en varias regiones. em, el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuál de los 2 años ahora específicamente, pero se estuvieron implementando muchas barreras sanitarias en la Unión Europea que terminó aumentando los costos. Em, por ejemplo, tuvieron que poner cercas, tuvieron que poner de determinadas cercas en la producción porcina. Bueno, varias implementaciones que terminaron aumentando el costo de la producción. También este año tuvo un impacto en la peste porcina africana en la parte de Europa del Este, y esto ha llevado no solo a una reducción del stock porcino, sino a una reducción de la producción y también una reducción en sus exportaciones. Bueno, Estados Unidos. Por el lado de Estados Unidos, también el segundo mayor exportador de carne y es uno de los mayores productores también de carne porcina. Si bien prevé un aumento en la producción del 1%, venimos de años anteriores, 2023 aproximadamente, que había caído su producción. Estados Unidos ya hace varios años que estuvo enfrentando una sequía importante, lo que mermó su stock ganadero
que tiene que ver la ganadería con la porcicultura, todo. El stock ganadero reduce la producción, reducen las exportaciones de la carne vacuna y entonces la carne porcina sale a salvar más el mercado doméstico. Entonces, la mayor parte de su producción está siendo destinado a abastecer el mercado doméstico, un mercado bastante exigente que come bastante cantidad en kilos per cápita. Entonces está enfrentando una caída en las exportaciones de un 3,8% aproximadamente. Bueno, y esto es lo que le hablaba anteriormente. Esta es la variación interanual en producción. Año a año, como Brasil fue aumentando, fijémonos que siempre está por encima del 0%, o sea, siempre está creciendo su producción. Esta porcina africana empieza a aumentar en mayor escala, llega hasta un 7,8%. Ya con una normalización de la peste porcina africana en China, y ahí vuelve a seguir aumentando su producción, pero a una escala anterior, eh, de años anteriores a la peste porcina africana. Pero fijémonos que siempre está aumentando su producción. Y un Brasil que exporta más de lo que consume. No es un gran consumidor de carne porcina, sí. Y la Unión Europea, un poco volátil en varios años, fijémonos cómo no hace como Brasil, que peste porcina africana en China y plomba se empiezan a producir en mayor cantidad, sino que siguen aumentando hasta llegan a bajar mínimamente su producción hasta 2021, ya con China resuelta las cosas, precios internacionales que caen en este año, caen los precios internacionales de la carne porcina, y que pasa en la Unión Europea, aumentan los costos también, caen los precios internacionales, cae significativamente su producción. Y hasta este año todavía se espera que siga cayendo su producción. Todavía no pudieron volver a aumentar su producción, o por lo menos tener una producción parecida al año pasado, sino que sigue siendo bastante significativa su caída en la producción. Una Unión Europea que produce mucho, ¿no? Convengamos, que produce y consume mucha cantidad. Y Estados Unidos también un poco más, un poco menos variable que la Unión Europea, pero bueno, con su sequía, este aumento leve a partir del 2023 que tiene en su producción va más destinado a su consumidor local que a las exportaciones. Igual, el 2024 había tenido un buen aumento en las exportaciones por, porque Corea del Sur, Canadá y eh, un país más del sudeste asiático estaban exigiendo más cantidad de carne porcina. ¿Por qué nombro bastante el sudeste asiático? Porque a mi entender es un mercado que se está abriendo bastante, que está empezando a demandar en mayor cantidad, y la Unión Europea ya ven, porque es un mercado también a tener en cuenta como para exportar. Ya vemos acá por qué es para tener en cuenta. Bueno, acá un poco lo que les estaba diciendo, las exportaciones de carne porcina de Brasil a la Unión Europea. o, Podemos ver cómo Brasil exportaba, si bien aumentaron sus exportaciones, era un poco más volátil, y ya vemos que a partir del 2019 empieza a exportar en muchísima mayor cantidad que años anteriores.
2022 baja su exportación, más que nada porque China había regularizado su producción, así que tiene menos, compra menos de Brasil, pero si bien sigue exportando en mayor cantidad que 2017 previo a la 2017-2018 previo a la peste porcina africana de China. Y 2024-2025 siguen aumentando sus exportaciones. Unión Europea bastante volátil y Estados Unidos también, con un aumento en el 2024 por estos mercados que empezaron a existir un poco más. Y 2025 que se espera que bajan las exportaciones, más que nada por el consumidor interno que es que necesita abastecerse. Y lo que decía de, esto de la apertura de nuevos mercados es muy importante y soy bastante repetitiva capaz en esto, pero fijémonos cómo Brasil pudo abrirse hacia nuevos mercados. Este, este cuadro muestra los destinos de las carnes porcinas brasileñas de enero-abril del 2025 y del 2024 y podemos ver cómo China representaba en este primer momento un 23%, casi 24% de las exportaciones y como hoy por hoy China está representando un 15%. Está bien, China está comprando menos, porque está importando menos, no es que no. Pero Brasil pudo abrirse, supo abrirse a otros mercados. Si vemos del 2023, China representaba el 40%, y si vemos del 2021, 2020, China representaba más del 50% del destino principal de Brasil. Así que y ven cómo Brasil aumentó sus toneladas exportadas respecto al año anterior. Así que Brasil, podemos decir que Brasil supo abrirse hacia nuevos mercados. Es un modelo a seguir, claramente. Brasil tiene una capacidad de producción muchísimo mayor de lo que puede tener Argentina, de lo que puede tener varios países. Pero bueno, es como a tomar en cuenta de que se puede, no es que no, se puede. Bueno, hablando un poco de China, ya hablamos bastante, me parece, de la peste porcina africana. ¿Qué es lo que nos espera este año? El USDA estima que la producción de carne porcina en China se mantenga estable en el 2025. Bueno, va a reducir sus importaciones. China que 2018, 2019, 2020 y mediados de 2021, un stock porcino muy bajo. 2021 empieza a regularizarse, ya 2022 ya tenía una producción por encima de lo que fue años anteriores a la peste porcina africana. Por eso también los precios caen y caen muy fuerte. A esto se le suma que tiene ya hace unos años, viene enfrentando una devaluación del yuan, tiene una desaceleración económica que está impactando negativamente en el consumo, entonces con precios que fueron aumentando en este último año, 2024, y este año también, ya empezó a aumentar el precio de la carne, también se está traduciendo en una reducción en la demanda de importaciones, con un yuan que limita el poder de compra de los importadores chinos, sumado a un impacto negativo en el consumo y a esta desaceleración económica, se traduce todo en menos importaciones. Y como para tener en cuenta que si bien China está importando menos cantidad, con estas fricciones que hay con Estados Unidos, podría llevar a que China pueda redirigir sus compras hacia proveedores como Europa y Brasil y, ¿por qué no?, Argentina.
Bueno, un poco lo que decía de la peste porcina africana, vemos como la producción, el consumo a partir del 19 cae muy fuertemente, si comparamos con el 2018, muy fuertemente, y las importaciones suben. 2020 ya es una de sus producciones más bajas y uno de sus consumos también más bajos en muchos años, y sus importaciones ahí ya suben. Es una de sus importaciones más altas de muchos años. 2021 se empieza a restaurar la cosa, con precios tan bajos en el sector porcino, el consumo se reactiva mucho mejor. Años anteriores, consumo más bajo por precios muy altos también. Importaciones ya que empiezan a bajar y 2022 ya estabilizada la cosa, consumo alto, producción alta, por encima del 2017, 2018, previo al peste porcina africana, e importaciones ya más bajas. Y bueno, se pueden ver el resto de los años con una producción muy alta, un consumo muy alto, si bien ya bajando el consumo para este año y para el año pasado respecto a años como el 2023, sigue siendo un consumo muy alto. Importaciones ya bastante más bajas que lo que fue en el pico, que fue el 2020. Bueno, medio para finalizar esto, podemos unir el sector, lo que vimos al principio del sector porcino argentino, el sector porcino internacional, y podemos decir que ya con una macro un poco más ordenada que años anteriores, hay bastante futuro, no solo en el consumo, en el consumidor argentino, que todavía tiene bastante para crecer, sino también que ya se puede empezar a mejorar en términos de exportación si la producción sigue aumentando eh, al ritmo que está aumentando, o se puede producir hasta incluso un poco más, si lo permite. Una producción que, bueno, está aumentando año tras año. Se puede empezar a ver que sudeste asiático empieza a requerir más carne porcina. China, bueno, si bien está importando menos con estas fricciones de Estados Unidos, capaz puede va a dejar no, pero importar en menor cantidad que Estados Unidos y buscar nuevos países. Unión Europea que tiene una baja producción, está bajando su producción, así que también se puede insertar en este mercado. Bueno, hay bastante para crecer. Este sector tiene mucho para crecer, ya con precios internacionales mejorando. Tiene mucho camino por delante, no solo en el mercado internacional, sino también en el mercado argentino. Un mercado argentino que empieza a disminuir su consumo de carne vacuna, que empieza a buscar capaz una mejor calidad, una mejor, una mejor calidad que el pollo, o algo como para reemplazar la carne vacuna. Uno lo que primero piensa es carne de cerdo más que carne de pollo, como para reemplazar la carne vacuna. Pero bueno, hay mucho trayecto por delante. Si con una buena proyección adelante se puede lograr muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguno tiene alguna consulta, puede abrir su micrófono.
Ah, y Hola, también me gustaría decirles antes, perdón, que sí. toda la información que se vio hoy la pueden ver en nuestras plataformas, se pueden descargar la aplicación, pueden hacerse un usuario, tienen una demostración gratuita de 15 días aproximadamente, si no me acuerdo. Eh, pero toda esta información la pueden encontrar en nuestra plataforma. ¿Alguna Buen pregunta? día, Yara. No sé si usted me escucha, Yara. Pablo Sí, Pablo Torriglia le habla. César. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pablo Torriglia. Escúcheme, le quisiera hacer dos o tres acotaciones Sí, rápidas. por favor. En los años antes, ¿me escucha bien usted? Yo Sí, le paré, escucho muy bien. estaba viajando y paré para poder participar. En los, Muchas gracias. en los 90, hasta los 90, la producción argentina de cerdo tenía la famosa telaraña, ¿no es cierto? A partir de los 90, cuando hay uno de los beneficios que tuvo la convertibilidad, además del orden macroeconómico, fue el tema de la importación. La posibilidad de importar carne, materia prima para la industria, le permitió estabilizar el precio a mediano plazo en Argentina. Si bien alguno por ahí lo demoniza en el tema de la importación, pero permitió equilibrar la oferta de los distintos cortes. ¿Por qué? Porque la demanda, desde históricamente y todavía de la industria, de la demanda de carne de cerdo, está dada por la industria chacinadora. Y la industria chacinadora necesitaría un cerdo con cuatro patas y cuatro paletas, porque la curva de consumo a lo largo, y si usted lo ve del precio a lo largo del año, la estacionalidad es la estacionalidad del sanguchito, le podríamos decir, porque es clarito que la demanda fundamentalmente está dada por la industria chacinadora para la producción de cocidos, de los fiambres cocidos. Entonces, dos cuestiones. En los 90 nosotros producíamos 8 capones por madre. Hoy, ¿en cuánto estamos? Muchísimo más. A partir del orden macroeconómico con la convertibilidad, empezaron las primeras granjas de producción intensivas. Había un par de granjas intensivas, pero realmente en los 90, 90 de la década del 90, cuando empezaron varias granjas grandes. Yo fui parte de un proyecto de esos. Eh, Eso más la importación permitió restabilizar. Luego, con la convertibilidad, y ahí otro mito que tenemos que derribar, es que Brasil subsidia su carne de cerdo. No, no, no es que subsidia. Brasil tiene unos niveles de producción de 10 a 1 nosotros. El frigorífico que menos faena por día de ellos debe ser de 400 por día, contra un frigorífico acá de 50 por día, digamos. Entonces, tienen otro nivel de producción que no es, y es una cuestión también de tipo de cambio. Nosotros le echamos muchas veces la culpa de que Brasil subsidiaba el maíz. Brasil no subsidia el maíz. Brasil produce el maíz a 1000 kilómetros, todo lo que es alrededor de Misiones inicialmente en los 70, 80, y después en los 90 y los 2000 se fueron al centro oeste, donde producen cereal a una gran distancia de los puertos. Entonces, la única alternativa que tiene es lo transforman, a medida que van creciendo su frontera agrícola, van transformando en proteína animal, pollo y cerdo fundamentalmente. Por eso que son tan competitivos. Nosotros con nuestras variaciones de precio, de no tener una estabilidad macroeconómica, lo único que vamos logrando, por ejemplo, si lo normal sería que tengamos un costo de producción del 70% en la alimentación, ha llegado un momento que la alimentación ha sido el 55% nomás. Pero no porque bajó el costo de la alimentación, sino que subieron el resto de los costos en términos de dólares y nos sacan de competitividad. Entonces nosotros tenemos un problema de orden macroeconómico que estaríamos resolviéndolo en el país ahora, pero eh, tenemos que partir, no, a ver, una acotación es que Argentina es el país con menor costo de producción de grano. En Argentina podemos producir el cereal más barato que en Brasil y que en Estados Unidos. Entonces, esa cuestión la tenemos que tener clara y hacia eso tenemos que apuntar
para que en el mediano plazo podamos ser un país que pueda exportar carne de cerdo, pero fundamentalmente pueda exportar carne vacuna. En la medida que la carne vacuna salga a precios competitivos, va a ser el aumento del consumo, porque lo que hay que lograr es que el consumo de carne de cerdo sea de carne en fresco. Hoy fundamentalmente es en chacinados, en embutidos. En la medida, se va a consolidar el aumento de consumo interno, en la medida que haya consumo de carne fresca. Y esa es una cuestión de precio directamente. Con un diferencial de precio, como está viendo hoy, entre las pulpas de cerdo contra las pulpas de vacuno, aumenta el consumo. Cuando hay una reducción del precio de la carne de vacuno, automáticamente la gente pasa de nuevo a carne vacuna. Le doy concretamente, yo tengo mi actividad en la provincia de entre Córdoba y San Luis. En estos momentos hay una promoción de consumo que con el 50% de descuento para las carnicerías. Obviamente, ¿qué se vende? La carne vacuna. La carne de cerdo, por más que está menos de la mitad de precio, la gente la sustituye. Entonces, cuestión de política para incentivar el consumo es fundamental. Y Sí. las cuestiones macro de que tengamos un costo de producción razonable y competitivo, eso nos hace que naturalmente podamos exportar. Lo de China que vos decías que en un momento habían subido las exportaciones, fue porque China tuvo un problema puntual con peste porcina, pero la capacidad instalada, las granjas estaban. Es decir, en un ratito hicieron los vacíos sanitarios, las llenaron de nuevo y se acabó el tema. Se nos acabó el mercado de ese. Entonces, la única forma de que aumente el consumo es cambiando la matriz de consumo más a fresco y no tanto embutido, porque el consumo embutido tiene un límite. Y luego será la exportación. Para la exportación tenemos que tener condiciones de competitividad que, por ejemplo, hoy la carne vacuna no la está teniendo. Y esas son condiciones macro. Un tema fundamental también en respecto, porque estas no son inversiones, de estas poner en marcha una granja, todo esto son por ellos 2 años y algo. No se va a realizar. ¿Quiénes están entrando normalmente quiénes entran en el negocio? Los que ya están frigoríficos, están en el tema, o el productor que crece. Acá está el desafío de cómo hacer para que mayor cantidad de productores, de alguna forma, a través de integraciones, logren ver que Argentina tiene que avanzar en la transformación del grano en proteína. No sé si, bueno, quise un poco darte varios puntos de mi experiencia, que yo he trabajado en Brasil con Sí, me genética. encanta. Muy, No sé muy no sé si interesante, fui claro. Pablo. Bueno, Muy claro. muchas gracias. Esas acotaciones quería hacer. Sí, sí, muy, muy claro lo que usted dice. Sí, bueno, claramente no somos Brasil. Brasil tiene una capacidad muchísimo más grande, no solo por el terreno que tiene Brasil, sino también porque, bueno, lo que usted ya contó de la capacidad que tiene. Y nosotros, ya con una macro que se está ordenando, creo que podemos avanzar, no sé, en Brasil, no es para ser Brasil mañana, ni para, es solo como para decir, si Brasil pudo, nosotros con una macro ya ordenada y ya habiendo aumentado la producción con desastres anteriores que hemos tenido, podemos a futuro poder aumentar el consumo de carne porcina y, ¿por qué no, a futuro las exportaciones? Una Todo pequeña muy acotación. Hasta fines bien, de por los favor. 90, hasta fines de los 90, Brasil importaba maíz para Sí, transformarlo en pollo y en cerdo fundamentalmente. Hoy Brasil no solo que aumentó la producción, sino que exporta maíz, además de exportar mucho más cerdo. La verdad no tengo los números de cuánto creció, vos los has dado ahí, pero no los pude ver los cuadros porque venía manejando. Pero el tema de la exportación, acá Argentina exporta,
exportación, ¿qué era? Los números históricos que tenés para atrás, hasta el 2000, por ahí, era grasa, a Bolivia, fundamentalmente, y algo de Sí, menudencia. Plantear el tema de exportación de carne de cerdo, productos, es un trabajo que Brasil lo tiene muy claro. Ellos tienen una cancillería que se dedica, es un agente comercial de ubicar los productos brasileños, fundamentalmente. Entonces, nosotros no vamos a hacer el tema de tener una política de exportación, de buscar exportación, no lo podemos decir, a ver, hoy conviene, mañana no conviene, no. Tiene que haber condiciones macro estables y decir, bueno, se hace una apuesta, pero obviamente eso requiere cierta escala que todavía creo que no sé si qué empresas lo podrán encarar, porque es una apuesta, la de exportación, una apuesta muy fuerte y de mediano plazo. No se entra y se sale sí. en los mercados internacionales. No, hoy ven, me conviene vender, vendo afuera. Oh, no, hoy no me conviene. La próxima vez que vayas a ir, te van a mandar a pasear, obviamente. Sí, sí, sí. No, nada a mediano plazo, más que nada a corto plazo, sino que mediano a largo plazo. Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo César. También gracias, Germán, por sus aportaciones. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes. Y toda la información, ya les dije, la pueden encontrar en nuestra plataforma. Cualquier otra consulta pueden escribirme a mi mail, que es yara.frontec@cma.com.ar, cualquier consulta que tengan. Y bueno, nos estaremos viendo en otras ocasiones. Muchísimas gracias a todos.